Sí, Dios Padre eterno, queremos alabar y queremos bendecirte, queremos honrarte, glorificarte, darte gracias y pedirte, Dios, que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida a través y por medio de tu palabra. Gracias por tu cuidado y presencia hasta este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, ya lo sabemos, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy vamos a ver nuestro tema número 49 de nuestra serie acerca de las estrategias o engaños del enemigo y vamos a hablar acerca del engaño del ebionismo. El engaño del ebionismo. Tenemos un texto que se encuentra en Juan capítulo 1, verso 1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, el día de hoy, y como ya empezamos la semana pasada, hablaremos de otra de las corrientes heréticas, falsas doctrinas del cristianismo. Hablaremos del ebionismo. ¿Qué es el ebionismo? Bueno, es la corriente que se extendió dentro de los primeros convertidos, esos judíos cristianos que comenzaron a creer en la persona del Señor Jesús antes del año 70, que negaba la divinidad de Jesús. Afirmaba que no había nacido de una virgen y además creían que su salvación, que esa justificación provenía de la obediencia a las obras de la ley. Cuando leemos acerca de estas filosofías, acerca de estas corrientes de pensamiento, estas falsas doctrinas, entendemos mucho mejor del porqué del contenido de las cartas del apóstol Pablo. Estos judíos seguían creyendo que la salvación se llevaba a cabo, se efectuaba en sus vidas por medio de las obras, pero no creían más en el sacerdocio y también no creían en el templo, sino que más bien Jesús, según ellos, había sido escogido por Dios Padre gracias a sus buenas obras y como el primero de muchos otros que al igual que él alcanzarían la perfección a través de la obediencia a la ley. María había sido embarazada por José como cualquier otra mujer. El nacimiento virginal del Señor Jesucristo o la concepción virginal del Señor Jesucristo no la consideraban. De manera que el nacimiento de Jesús de ninguna manera o forma había sido extraordinario ni milagroso. Entonces, aquí la pregunta que necesitamos hacernos es, ¿cómo leían por ser judíos, por ser las escrituras, tener el Antiguo Testamento? ¿Cómo leían a Isaías que anuncia que nacería de una virgen como señal? Bueno, vamos a ver, Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, el texto se traduce como virgen. Esa es la señal, que la virgen, sin conocer varón, va a concebir y va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero ellos lo leían de la siguiente manera, como lo traduce la Biblia en lenguaje sencillo. Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo al que pondrá por nombre Manuel, es decir, Dios con nosotros. ¿Cuál sería la señal? Pues únicamente el nombre que le daría, porque no habría nada extraordinario, según ellos, en el nacimiento del Señor Jesús. ¿Ok? ¿Qué es entonces lo que podemos ver? Que la doctrina sobre la divinidad de Jesucristo ha sido atacada desde el principio del cristianismo, que al hombre natural le resulta muy difícil, imposible, el poder entender el plan de Dios para la salvación del mismo. Que es más fácil creer que me puedo ganar mi salvación a través de mis propios méritos, a través de mis obras, que creer que Dios Hijo se despojó de sí mismo y tomó forma de hombre y habitó entre nosotros y en su tiempo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Pero es precisamente en esta corriente de pensamiento, en el ebionismo, que hasta el día de hoy tenemos doctrinas, tenemos religiones cristianas que siguen creyendo en las mismas herejías que esta primera corriente de pensamiento o filosofía herética,
postulaba. ¿De qué estás hablando, pastor? Bueno, muy bien. Los testigos de Jehová, ¿verdad? Son hasta el día de hoy una doctrina, una religión cristiana que niega la divinidad de Jesús y lo identifican con el arcángel Miguel y creen en la salvación a través por medio de las obras, ¿sí? Otra corriente cristiana son los adventistas o mal llamados del séptimo día, que ciertamente no niegan la divinidad de Jesús, pero siguen principios de la ley como guardar el sábado como día de reposo, de ahí toman el nombre del séptimo día, ¿verdad? Del séptimo día en guardar el sábado y promueven el abstenerse de alimentos y comidas como parte de sus leyes. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos dice de todo esto? Porque estamos mirando esa influencia que ha permeado, ha traspasado hasta llegar hasta el día de hoy, de estas doctrinas, ¿no? Pero ¿qué nos dice la Biblia de todo esto? Primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Esa gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos, pero Dios creó todos los alimentos para que nosotros los comamos y le demos las gracias por ellos. Los creó para todos los que confiamos en Él y conocemos la verdad. ¿Qué pasa cuando dejamos de confiar en Dios para la salvación y comenzamos a confiar en nuestras buenas obras? Confiamos más en los días señalados como santos que en aquel que santifica el día. ¿Qué pasa cuando confiamos más en la dieta que llevamos y que creemos que nos hace más santos que en la gracia divina que nos aparta del mal? ¿Qué pasa cuando comenzamos a confiar más en las ideas de los líderes que tenemos, que en lo que dice la misma Escritura, la misma Biblia? Podemos decir sin temor a equivocarnos que estamos siendo engañados por espíritus mentirosos y estamos bajo enseñanzas de demonios cuando todo esto sucede, puesto que 1 Timoteo 4:1 es clara. Algunas personas dejarán de confiar en Dios y esto provocará que sean engañadas a través de espíritus mentirosos y enseñanzas de demonios. Le harán caso a esa gente hipócrita y mentirosa, ¿verdad? Esa gente que prohíbe casarse y comer ciertos alimentos, porque si no se casan son más santos y si comen ciertos alimentos, esa santidad que en ellos hay se verá aún más manifiesta, ¿no? De eso nos está hablando este texto, de eso nos está hablando el apóstol Pablo. Pero la pregunta quizás en este punto de nuestro estudio es, ¿por qué sucede esto? Yo quiero que nos detengamos un poquito y pensemos, ¿por qué sucede esto? Porque yo quiero pensar que estos que están equivocados no nacieron equivocados. Es decir, comenzaron buscando la verdad. Comenzaron buscando, estudiando, escudriñando las Escrituras. Pero ¿en qué punto se desviaron? ¿Qué pasó que se extraviaron de la verdad y abrazaron la mentira? Quizás les pasó lo que Pablo advierte a Timoteo que sucedería. ¿De qué estás hablando? Ok, vamos un capítulo adelante. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Dice la Escritura, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo. Aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos, fábulas. ¿Cuál es el consejo de Pablo a su hijo espiritual Timoteo? No dejes de anunciar, no dejes de enseñar el mensaje de Dios. Aunque les parezca aburrido, aunque digan que ya se lo saben,
aunque prefieran escuchar otros mensajes, aunque ya no te quieran oír porque les muestras sus errores en lugar de darles palmaditas en la espalda y elevarles el ánimo cada vez que vienen. No te desanimes. Corrígelos cuando estén equivocados. Anímalos cuando estén desanimados por los problemas y dificultades del tiempo presente. Instrúyelos en la escritura pacientemente. Porque viene una generación que querrá oír enseñanzas distintas, enseñanzas diferentes. Y se buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. No la palabra, no la escritura, no el evangelio, no la verdad, sino que buscarán el ser engañados con tal de ser complacidos. Prestarán atención a toda clase de cuentos y fábulas. ¡Wow! Es decir, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si en lugar de hacer todo esto, es decir, hablamos de corregir, animar e instruir, les hablo lo que quieren oír? Porque ellos quieren oír enseñanzas diferentes. Enseñanzas que todo el tiempo les levanten el ánimo. Enseñanzas que les recuerden que son más que vencedores. Enseñanzas que les hablen del empoderamiento espiritual y fábulas de victorias libradas en el plano espiritual. Ellos quieren oír de cómo obtener su mejor vida ahora, de cómo ser el hombre y la mujer que siempre quisieron y cómo es que Dios les ayudará a conseguir todos sus sueños. Será entonces que el evangelio dejará de ser el evangelio de Dios y se convertirá en enseñanzas de hombres inspiradas, como ya vimos, por el mismo infierno. Algo que no solamente le sucedió a los ebionistas de los primeros años del cristianismo, sino que sigue sucediendo hasta nuestros días en las diferentes iglesias que tenemos. Esto que Pablo les advierte a Timoteo que podría suceder es una realidad en muchas de las congregaciones que han dejado de predicar el evangelio de Dios para satisfacer los deseos de sus audiencias y hacer más grandes sus lagares, más grandes sus congregaciones. Y que nos enseñan, una vez más, que estamos viviendo los últimos tiempos y que el regreso de nuestro Señor está cerca. ¿Por qué lo digo? Mire, ahí mismo en 2 de Timoteo, ahora sí, 2 capítulos atrás, capítulo 2, verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y está hablando acerca del Señor, de esa venida del Señor, y dice, no vendrá, sin que antes venga la apostasía. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué tiene que suceder para que el Señor regrese? Sí, se tiene que manifestar el anticristo, el hijo de perdición, sí, pero habla de un término que llama mi atención porque se da en la iglesia y habla de la apostasía. La apostasía, es decir, que aquellos que tuvieron conocimiento de la fe la abandonen. Abandonen las enseñanzas bíblicas para oír doctrinas de demonios. Abandonen el propósito de Dios para sus vidas y abracen sus sueños. Abandonen la salvación por medio de la gracia y abracen la salvación a través de las obras. Abandonen la soberanía de Dios y abracen el empoderamiento de la raza humana. Doctrinas, ideas, filosofías que no se escucharán en las calles, no, sino que desde nuestros púlpitos, desde nuestras plataformas, desde nuestros altares, maquilladas con algunos pasajes bíblicos y satisfaciendo los deseos de los oyentes. No viviremos un abandono de la fe como en muchas de las películas se nos enseñó, donde la gente dejará de ir a las iglesias para vivir una vida mundana. No. Más bien, veremos cómo es que las iglesias abandonarán la sana doctrina y la gente no dejará de ir a ellas. Veremos mucho de religión y poco de Dios. Algo así como lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando el Señor vino. Un Israel religioso pero alejado de Dios. Un Israel que no conoció a su Mesías y en lugar de adorarlo, lo crucificó.
Religiosos que en lugar de abrir los ojos para ver las señales que el Señor hacía, miraban cómo es que no se guardaban los días de fiesta, los días de reposo, los sacrificios, las tradiciones. Algo que curiosamente el apóstol Pablo también toca. Déjeme llevarlo. Colosenses capítulo 2, verso 16, que dice: no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. ¿Por qué criticaban a la iglesia verdadera? Sí, ¿por qué la criticaban en los tiempos de Pablo? Porque no guardaban los ayunos que la religión imponía, porque comían lo que la religión les decía que no debían y bebían lo que les habían prohibido. Eran criticados por no celebrar las fiestas religiosas, criticados por no celebrar las fiestas tradicionales y criticados por no guardar el día de reposo en sábado como la religión lo ordenaba. Recordemos que ellos se reunían los domingos. ¿Qué les dice Pablo? No dejen que la crítica, no dejen que la presión que la crítica ejerce, esa crítica de los religiosos, los haga cambiar. Los haga hacer lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que todas esas cosas que ellos guardan solo apuntaban a Cristo. Porque sabemos que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no por causa de Dios. Porque sabemos que lo único real y verdadero es Cristo. Lo único real y verdadero es Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, el Dios hecho hombre, el que es 100% Dios y fue 100% hombre, el que es coeterno con el Padre y el Espíritu, el que comparte la misma sustancia con el Padre y el Espíritu, del que declaran las Escrituras. Pero el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pero del Hijo de Jesucristo dice: tu trono, oh Dios. ¿Cómo lo llama el escritor de Hebreos? Dios, lo declara Dios mismo. Dios mismo. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. ¿Cómo lo llama el apóstol Pablo cuando escribe a Tito? Gran Dios, gran Dios. ¿Quién es Jesús? Es nuestro gran Dios, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? En Romanos 9:5 escribe: de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos? Dios bendito por los siglos. Y en 1 Juan 5:20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Jesucristo. Jesucristo. Ok. Respondió Tomás y le dijo en Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. ¿Cuál es la declaración de Tomás a la persona del Señor Jesús, de Jesucristo, del Cristo encarnado que estaba delante de él? Señor mío y Dios mío, y no es corregido por él. Colosenses 2:9 dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, misma sustancia, ¿verdad? Juan 1:1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y leímos nosotros al principio que decíamos: y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ok? Muy bien. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió.
Y Juan 10:33, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendieron, esos judíos, esos religiosos entendieron el mensaje que él venía dando y que afirmaba, porque no lo escondió, afirmaba que era Dios mismo y por eso querían apedrearlo. ¿Cómo es posible que aquellos que aceptaron, aquellos que recibieron el evangelio, después de que el Señor ascendió a los cielos a través de la predicación de los apóstoles, hubieran podido creer que Jesús, que el Señor Jesucristo, que el Cristo era hombre y no era Dios? Porque ¿qué nos declaran las Escrituras con relación a Jesucristo? Que es Dios. Y esa es la razón por la que nosotros así lo creemos. También creemos que nació de una virgen que se halló embarazada por la obra del Espíritu en su vida. No solo por lo que nos dice Isaías, que ya vimos, sino por lo que declara Mateo en su Evangelio. Vamos a verlo, Mateo capítulo 1, versos 18 al 20, que dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, el que tiene oídos para oiga y el que entiende, entienda, ¿verdad? Se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Por eso lo creemos. Y Lucas señala con claridad que era virgen. Fíjate muy bien en un pasaje paralelo, Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Después de que le anuncia que concebirá y dará a luz un hijo y que el santo niño que llevará en el vientre será el Dios hecho hombre, el Cristo que se encarnará a través de ella. Dice, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? O sea, no es solamente joven, sino que era virgen para hacerlo. Y con relación a la salvación a través del obedecer a las obras de la ley, que era lo que creían los ebionistas, la Biblia nos dice, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Gálatas 2:21 dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si somos justificados a través de las obras de la ley, entonces Cristo murió en vano, no tenía caso que Él muriera, ¿verdad? Romanos 8:3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, que no pudo hacer y traer salvación, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, salvación por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de ellos. No es porque yo obedezco a la ley, no es porque amo la ley de Dios y yo deseo y tengo la fuerza de voluntad suficiente y la disciplina para poder llevarla a cabo a través de mi vida. No, sino es de quien Dios tiene misericordia. Romanos 11:6 dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Verdad? Y Gálatas 5:4 dice, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley de la gracia, habéis caído. Muy bien, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer, pastor? Porque nos queda claro que estos ebionistas estaban equivocados, que ellos creían que Jesucristo era solamente 100% hombre, que ellos no creían en la concepción virginal del Señor Jesús y que además creían que la salvación venía a través del obedecer las obras de la ley. Entendemos que están equivocados.
a través de la Biblia, a través de la Escritura, a través de lo que la misma Escritura y los apóstoles que recibieron de primera mano, que escucharon las enseñanzas y que fueron testigos de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, hemos podido mirar lo que ellos escribieron para instruirnos y que no nos dejemos engañar. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Lo que estamos haciendo. No dejar de mirar las Escrituras, leerlas, estudiarlas, meditar en ellas, con nuestros ojos puestos en Jesús y el Evangelio. Soportando la tentación, escúchame bien, soportando la tentación de oír otro evangelio, de escuchar otras enseñanzas. Aprendamos del pasaje en el que Pedro camina sobre el mar. ¿Qué dice? Vamos a verlo. Mateo capítulo 14, verso 25 al 32, que dice, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Qué increíble! Eran hombres maduros, hombres que habían sido instruidos en la Escritura, sí, del Antiguo Testamento, pero finalmente la palabra de Dios, y creían en fantasmas. Bueno, gritaron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Verso 27. Enseguida Jesús les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Si aquí dejáramos la historia, bueno, Pedro sería un héroe de la fe en esos momentos, en esos instantes, el único de 12 que creyó verdaderamente en la persona del Señor Jesucristo. Pero el verso 30 dice, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. ¿Qué pasó con Pedro? Caminó sobre el mar. Caminó sobre el mar mientras se mantuvo concentrado, mientras se mantuvo sin distraerse viendo a Jesús. Pero en el momento en el que se distrajo por las circunstancias y sintió la fuerza del viento, comenzó a hundirse. Nosotros necesitamos seguir concentrados en Jesús, con los ojos puestos en Él, con un evangelio en el que Cristo sigue siendo el centro y el Señor. Porque en el momento en el que hagamos caso a las circunstancias, en el momento en que hagamos caso a las críticas, en el momento en que hagamos caso a las ideas, será entonces que dejaremos de ver a Jesús y comenzaremos de la misma manera que Pedro a hundirnos. El día de hoy el Señor nos llama a no desanimarnos por lo que escuchamos allá afuera, a no ceder a la tentación de escuchar un evangelio distinto, un evangelio diferente. Recordemos que aquel que predica o que cree en un evangelio distinto, diferente, es anatema, maldito. A no dejar de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Recordemos que los falsos no nacieron siendo falsos, que los que están equivocados no nacieron estando equivocados. Se desviaron por no aplicarse en el estudio, se desviaron por no aplicarse en la meditación, en la lectura de la palabra. Ahí en tu lugar, por unos instantes inclina tu rostro y cierra tus ojos. Y quiero que en verdad puedas escuchar, atender al llamado que el día de hoy el Señor nos hace a ti y a mí. Un llamado a no dejarnos engañar, a no desviarnos de la verdadera enseñanza,
a abrazar la verdad, esa verdad que nos hace libres, y darle la espalda a la mentira. Pero tenemos que estar conscientes que es peligroso, son tiempos peligrosos, dice la Escritura, y que tú y yo necesitamos permanecer en el estudio, en el escudriñar, en el leer, en el meditar su palabra. ¿A dónde iremos?, le dijo el apóstol, si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Necesitamos abrazar la Escritura, abrazar la palabra, para no ser desviados ni confundidos, para poder atender al llamado de Dios y poder cumplir con su eterno propósito sobre nuestras vidas. Señor Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Gracias por lo que tú nos muestras a través de tu palabra, porque nos permites mirar, reconocer, estudiar los errores del ayer para no incurrir en ellos en el ahora. Señor, que no dejemos de mirar a tu palabra, a tu perfecta ley, a la Escritura, Dios. Que bendito Padre Celestial, seas tú produciendo en nosotros así el querer como el hacer, esa hambre, esa sed, ese anhelo, ese deseo por conocerte a través de la Escritura. Señor, que dejemos de lado las fábulas, los cuentos, las ideas, los yo creo, los a mí me parece, en mi muy particular punto de vista, lo echemos fuera. No oigamos, no lo escuchemos, para que no nos desviemos, no nos confundamos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Te recuerdo que el día de mañana tenemos nuestro estudio, libro de Primera de Corintios, y que todos los días nos estamos escuchando a través del devocional diario. Que el Señor te siga bendiciendo. Amén.